Hola, ¿qué tal? Nos encontramos con Francisco Córdoba, docente de la Universidad de Cuenca, quien nos va a contar un poco su experiencia, cómo fue, cómo lo vivió desde el ámbito laboral en el desastre de la Josefina ocurrido aquí en la provincia de La Suay. ¿Qué tal, Francisco? Gracias, buenas tardes. Efectivamente, en el año de 1993 yo me desempeñaba como camarógrafo en Telecuenca y bueno, fue una experiencia en el ámbito laboral, diría que una experiencia más dentro de las que se tiene como camarógrafo, como periodista, pero en lo personal, obviamente que a pesar de que ya han pasado 25 años, siempre queda marcado todo ese tema de ver sobre todo la parte social. Mucha gente que tuvo que lamentablemente abandonar sus hogares, ver cómo poco a poco cuando el agua va subiendo el nivel, porque recordemos que se formó un gran dique, cómo esas aguas van poco a poco tapando las casas, y no solo las casas, a través de ellas tapando todo el esfuerzo de muchos años, sacrificio que cuesta a las personas construir su casa, su vivienda, sus sembríos y todo lo demás. Entonces, yo pienso que es una situación en el ámbito social especialmente muy dolorosa la que pasó en la tragedia de la Josefina, que no solamente fue un día, desde el 31 de marzo de 1993, cuando se produjo el deslave de todo el cerro del Tamuga. Eso poco a poco, con el nivel de las aguas que iba subiendo, se iba transformando en un gran lago hasta el 1 de mayo de ese mismo año cuando ya desfogaron las aguas. Y hay dos procesos, yo diría. El que se produjo, o tres quizá, el que se produjo la noche o la madrugada, noche, porque fue más o menos a las 9 de la noche cuando se produjo el gran deslave y que tapó mucha gente, muchas personas murieron. Luego vino una segunda parte cuando el agua fue poco a poco subiendo su nivel, formándose este gran dique, este gran lago, y posteriormente yo diría que quizá también lo más duro para la zona aguas abajo, desde el dique que se formó, cuando desfogaron las aguas, porque la fuerza y la cantidad de agua que desfogó, esto fue llevando consigo sembríos, casas, en fin. Claro, personas no fallecieron, pero sin embargo, porque claro, se tomaron las medidas del caso ya para que las personas estén a buen recaudo en albergues que se levantaron temporalmente. Sin embargo, los destrozos fueron grandes. Así es, en cuanto a su labor periodística como camarógrafo, ¿cómo se manejó el tema? En cuanto sabemos que periodismo y desastres naturales es un poco delicado, ¿cómo lo manejaron ustedes desde ese ámbito? Justamente por lo que usted dice, ¿no? El ámbito de lo social, gente que tuvo que abandonar sus hogares, desastre en sus residencias, en sus terrenos, en su agricultura. ¿Cómo lo manejaron esto? ¿Cómo manejar esta situación en un desastre natural para hacer periodismo? Bueno, los que nos hemos formado justamente en las escuelas de comunicación sabemos y entendemos, a más de lo que recibimos también, obviamente, de varios autores que tratan estos temas, de quienes estuvieron en su respectivo tiempo como docentes de la universidad, nos han dado ciertas reglas, obviamente, para manejar el tema de la comunicación en desastres, sobre todo, primero, para no causar ninguna situación de pánico mayor. Recordemos que en la tragedia de la Josefina fallecieron algunas personas, en el ámbito social se dio una situación que golpeó mucho a las familias, entonces obviamente había que tratar el tema con pinzas. Yo recuerdo que en esa época el presidente de la República, Sixto Durán Ballén, había manejado el tema a través de los diversos organismos, el tema de las crisis. Y claro, algunos decían que hay la orden ya para bombardear el dique de la Josefina, que eso traería como consecuencia a lo mejor un impacto mayor del que se dio. Otros dijeron que efectivamente no bombardearon y que sin embargo ya el mismo la presión, más bien la presión que ejerció el agua es la que permitió que se rompa el dique. Otras versiones dijeron, y yo creo que incluso algunos decían que es la más acertada, que sí se bombardeó, es decir, un misil se había utilizado para
que las aguas puedan desfogar, en fin, una serie de versiones, obviamente, y había que manejarse con mucho tino para que a través de la información que nosotros estuvimos manejando, eso no genere un malestar, una conmoción a nivel de la ciudadanía, que ya suficiente tenía, porque conforme avanzaba el nivel de las aguas, más casas iban siendo desalojadas, más destrucción causaba, más familias estaban yéndose a albergues o donde familiares, entonces la situación social obviamente fue bastante dura. Fue bastante difícil. Perfecto. Ahora cuéntenos, ya para finalizar también esta pequeña entrevista, ¿cuál fue la experiencia que le dejó ocurrir un evento de tal magnitud? Sabemos que fue considerado a nivel nacional, incluso este desastre pues se manejó desde diferentes partes del país, se pidió ayudas, por ahí el presidente de la República, a pesar de que muchos de los sobrevivientes dijeron que no se dio la respuesta inmediata, pero fue un desastre natural que causó conmoción en el país. ¿Cuál fue la experiencia que le dejó cubrir un evento de estos? Bueno, como comunicador, como periodista, en aquella época, estamos hablando de 25 años atrás, el tema de la inmediatez también sí se manejaba, pero en función de que nosotros teníamos que hacer las tomas, las entrevistas, las grabaciones, y obviamente a través de vía terrestre teníamos que trasladarnos a Cuenca para procesar ese material, hacer el tratamiento que corresponde y pasarlo en los noticiarios de la noche, ¿no es cierto? Entonces, obviamente trabajábamos en función contra el tiempo, más aún si es que la situación de transporte en esa época fue limitadísima, porque la vía principal que viene desde la provincia del Cañar, porque yo era reportero y corresponsal de la provincia del Cañar, teníamos problemas porque en este caso la vía panamericana estuvo cerrada porque el agua llegó, decían, a 75 metros sobre la base del puente del Descanso, imagínese usted. Entonces teníamos que usar vías alternas que conllevaba esto más tiempo y todo lo demás. Sin embargo, obviamente, la misma necesidad de informar a la colectividad nos obligaba para que busquemos alternativas y tratemos de llegar con el material lo más pronto. Yo pienso que una experiencia, insisto, en el ámbito profesional tratamos de cumplir a como dé lugar con la finalidad de mantener informada a la colectividad. En el ámbito social, bastante golpeados, obviamente, pero había que seguir adelante, había que llevar la información porque esa era nuestra función y sigue siendo nuestra función mantener informados a la colectividad, a la sociedad en general. Entonces yo pienso que había que vencer todo tipo de adversidad con la finalidad precisamente de mantener informada a la ciudadanía. Así es, perfecto, ese es el trabajo del periodista, mantener informada a la sociedad. Como bien dice Paquito Córdoba, pues el periodista, sobre todo cubriendo un desastre natural, tiene que vencer adversidades, como de carreteras, como de traslados y todo este tipo de situación. Bueno, eso ha sido todo, amigos. Muchas gracias Francisco. Gracias, Andrés. Muchas gracias, estamos finalizando esta entrevista. Hasta una próxima oportunidad.